Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí un último miércoles de mes más, que además, por motivos varios, ya lo digo ahora, es el último de este año, porque en noviembre está la Semana de la Ciencia, que dura 2 semanas. Quien se inventó la Semana de la Ciencia no debía saber contar. Y tampoco es cuestión de saturar al público que viene a estas cosas, como hay, yo creo que en Madrid debe haber miles de actividades, pues lo saltamos, y luego en diciembre caería pues algo así como el 28 de diciembre y os vais a querer sufriendo sentada y no vais a venir, así que pasamos a enero y febrero. Tenemos ya una charla para febrero, también la anuncio ahora, que será sobre los incendios forestales, ya lo confirmaremos, y bueno, ahí estamos buscando la de enero. Bueno, tenemos hoy la oportunidad, el placer de tener a Amador Menéndez Velázquez para hablarnos de otras inteligencias. Hemos hablado aquí de inteligencia natural, de inteligencia artificial, y lo veníamos hablando, de hecho, un poco era lo que comentábamos en el blog, antes de que nos empiecen a comentar que las ventanas inteligentes no nos van a dejar abrirlas y nos vamos a quedar encerrados en casa, o que una pintura inteligente nos va a hacer cualquier cosa, como está pasando con más o menos intensidad con la inteligencia artificial, pues vamos a ver lo que es verdad de los materiales inteligentes, en qué cosas nos pueden ayudar, y bueno, pues habrá que regularlo como todas las cosas. Conviene regularlas porque, digamos, la maldad natural está claramente demostrada y la artificial pues todavía está sugerida, y sobre todo son malos usos de las personas. Hasta ahora. Bueno, Amador le he presentado más de una vez porque hace algunos años le dimos un premio, una placa de honor de la Asociación Española de Científicos. Pues tiene una trayectoria mixta que cada vez... Hoy no hay demasiada gente joven, gracias a los jóvenes que habéis venido. Gracias. Gracias, Agustín. No te conservas demasiado bien, pero... Entonces, tiene una trayectoria de estas que enseñan a cómo se puede ir uno consiguiendo lo que quiere, moviéndose de aquí para allá, ¿no? Hizo la tesis doctoral siendo profesor de instituto, lo cual es un trabajo doble. Los que hemos hecho la tesis doctoral solo haciendo la tesis doctoral, pues nos damos cuenta de que no nos sobraba tanto tiempo como para dar encima las clases, pero no solo eso, sino que como profesor de instituto pues desarrolló herramientas muy básicas, no tan básicas porque eran algoritmos de cálculo para, digamos, predicción de enlaces químicos y de estructuras químicas, que no sé si se siguen utilizando todavía, fue de los primeros algoritmos de cálculo, y lo hizo a la vez de todo lo demás. Cuando acabó la tesis, pues se fue a un sitio tan normalito como el MIT, es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y allí, no sé si durante unos segundos, unos minutos, una semana, tuvo el récord mundial de eficiencia de paneles eléctricos. Son estos campos como lo de la velocidad de los procesadores y todo eso, que hubo una época que había competiciones entre diferentes grupos de investigación por competiciones y ganas de mejorar, y bueno, pues iban mejorando, iba aumentando la potencia de cálculo y la potencia de generación. Después de unos años allí en Boston, pues volvió a España y en algún momento decidió que el tipo de trabajo que le gustaba hacer tenía más sentido si se buscaban aplicaciones, y entonces ya empezó a trabajar en un centro tecnológico, el Idonian, en Asturias, donde hacen desarrollos de tecnologías con materiales inteligentes, nanomateriales, ahora lo veréis en la charla, con proyección pues, para ser utilizado. Si no resuelve en su charla
ese tema, pues ya le haremos la pregunta de cuánto se utiliza a día de hoy y de cómo se prevé que vayan penetrando en el día a día. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos un buen perfil. Así pues, a ver, mira, tengo la hoja y ya se me olvidó. Entonces, aparte de agradeceros a vosotros que estéis aquí y a Amador que haya venido desde Asturias, pues recordaros que esta actividad la organizamos entre Marga del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y yo del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Normalmente no digo nada, pero lo voy a decir como es la última del año. Le agradecemos a Begoña también que esté aquí grabando las charlas. Quedan estupendamente grabadas, es muy buena profesional de comunicación audiovisual, y os animo a entrar en la página de Ciencia con Chocolate, que están colgadas, a entrar y a dárselas a vuestros amigos para la cena de Navidad, de Nochebuena, para vuestros cuñados, para que hablen con conocimiento de causa, ¿no?, de los temas. La Sociedad Española de Inmunología también nos apoya, la Fundación DRO, que además nos provee de un pequeño honorario para los ponentes. Hemos estado como 15 años haciéndolo gratis, ahora pues lo hacemos casi gratis. Pero no, la Asociación Española de Científicos también nos apoya, y lo que hizo al principio, la Real Sociedad Española de Química, pues también nos da una ayuda para traer algunos investigadores, algunos compañeros de fuera de Madrid, preferiblemente químicos, pero tampoco hacen asco de otras carreras científicas. Podemos probar algún día alguna de humanidades, a ver si nos dicen algo. Espero que no, espero que sean suficientemente abiertos de mente. Bueno, pues Amador, no te quito más tiempo, y ya hemos hablado un poco de la estructura. Lo mejor, ya os voy animando, y con el permiso de todos los ponentes, lo mejor son vuestras preguntas, así que por favor irlas pensando para luego tener aquí una discusión sobre si piensan o no piensan las ventanas. Bueno, pues muchas gracias, querido Enrique, por esta amable presentación y por supuesto por la invitación. Tengo que decir que para mí es un honor, de verdad, y un grandísimo placer estar aquí. Y para el público aquí en general, muchas gracias a todos. Hoy me siento como si un aficionado al ciclismo tuviese que explicarle a Indurain lo que es el ciclismo. Y yo tengo aquí delante de mí a personas que han sido para mí referentes en investigación y en divulgación. Margarita del Val, todos la conocemos, esa gran labor de divulgación que hizo durante la pandemia COVID, además de sus investigaciones. Enrique de la Rosa, otro gran científico divulgador. Gabriel Pinto, de la Sociedad Española de Química. Pedro Serena, hablar de nanotecnología es hablar de Pedro. Mi amigo Rodrigo Moreno, de la Sociedad Española de Materiales, presidente de Instituto de Térmica y Vidrio. Entonces, y muchos más, porque no me quiero olvidar a nadie, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias, Enrique, Margarita. Es un honor estar aquí hoy hablando ante los profesionales que admiro, que para mí habéis sido referentes de la investigación y de la divulgación. Entonces, bueno, me he propuesto un reto. Como sois los mejores, yo me conformo con que hoy el público entendáis la tercera parte de lo que cuento. No os voy a pedir más. Decía un premio Nobel de Física, Richard Feynman, que cuando uno da una charla tiene que tratar que el público entienda por lo menos la tercera parte, por respeto al público. La otra tercera parte tiene que entenderla el ponente, por respeto a la materia. Y la otra tercera parte no tiene que entenderla nadie, por respeto a la ciencia. Porque así es, según avanzamos, según hay nuevos descubrimientos, aparecen nuevas incógnitas. Así es la ciencia, desvelando misterios, generando incógnitas. Y vamos a hablar hoy de materiales inteligentes, antes de que, como decía muy bien Enrique y Margarita en ese artículo precioso, antes de que sea algo como la inteligencia artificial, que está viviendo una burbuja, porque tiene un gran potencial, pero como dicen en MIT, se está sobreexagerando. Bueno, pues los materiales inteligentes tienen un gran potencial. Es más, algunos están entre nosotros, ¿vale? Vamos a ver cómo la nanotecnología nos ayuda a fabricarlos, así que vamos a viajar al mundo atómico y molecular. No os asustéis. ¿Qué es esto de mundo atómico y molecular? Yo puedo coger este ordenador, romperlo, a lo que sale volver a romperlo, cada vez en trozos más pequeños. Al final me encuentro con unas partículas muy pequeñas que se llaman átomos, que significa indivisible. Esto fue un gran descubrimiento.
Hoy ya sabemos que el átomo no es indivisible, se puede romper en protones, neutrones, pero en aquel entonces fue un gran descubrimiento. Todos y todo estamos hechos de átomos y moléculas. Y lo que nos diferencia a unos de otros, o a unos materiales de otros, es el tipo de átomo o la colocación de los mismos. Fijaros, aquí lo que tengo es el grafito. Esas bolas negras son átomos de carbono. Y lo que tengo a la derecha es el diamante. Bolas negras también átomos de carbono. Simplemente cambiando el orden de los átomos, cambian las propiedades del material resultante. Es como un equipo de fútbol. Cambiando la alineación, cambia el rendimiento del equipo. Bueno, pues esto pasa aquí. Grafito, un material blando, la punta del lápiz; diamante, un material duro. Sería entonces fascinante contar con una tecnología que nos permitiese alinear átomos a voluntad, moverlos a voluntad. Y eso es la nanotecnología. Una ingeniería a escala atómica y molecular. Una ingeniería que mueve átomos y moléculas. Igual que un albañil puede coger ladrillos y ladrillo a ladrillo construir un edificio a la carta, los nanotecnólogos podemos coger átomos y átomo a átomo, como las piezas de un Lego, fabricar materiales a la carta. Materiales con propiedades controladas para fines específicos. Materiales al servicio de ese pálido punto azul que diría Carl Sagan, que no es más que el planeta Tierra visto desde los cielos. Podemos incluso fabricar materiales inteligentes. Vamos a hablar de ellos. Que no os asuste la palabra. Un ejemplo de material inteligente, luego ahondaremos en ello, son estas gafas fotocrómicas que las llevo puestas y si hace mucho sol se oscurecen para proteger del daño ocular y del deslumbramiento. Es decir, material inteligente es un material dinámico que cambia sus propiedades. Quedaos con eso. Inteligente igual a dinámico. Esta madera es estática. Un material inteligente cambia sus propiedades. Bien, esos materiales son de gran ayuda para grandes desafíos de la humanidad, como es el cambio climático o la salud humana. Vamos a empezar con el cambio climático. Estamos hoy ante un reto muy importante como sociedad, la transición energética. Tenemos que hacer una transición hacia fuentes de energía renovables y respetuosas con el medio ambiente. Pero además tenemos que ahorrar energía. La mejor energía es la que no se gasta. Es decir, así que cuando pensamos en transición energética, tenemos que pensar en energías renovables, pero también en ahorro energético. Bien, pues si queremos ahorrar energía, lo primero pasa por preguntarse en qué se gasta la energía del mundo. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez. ¿En qué gastamos la energía de la humanidad? Bueno, pues aproximadamente se divide así. Una tercera parte más o menos se gasta en los edificios, como este. Otra tercera parte en transporte y otra tercera parte en la industria. Estos edificios en los que vivimos, en los que trabajamos, consumen la tercera parte de la energía del mundo. Vamos a centrarnos en ellos hoy. Y dentro de los edificios, ¿en qué se gasta la energía? Pues hasta el 40% en calefacción y refrigeración. Calefacción en el invierno, refrigeración en el verano. Si pudiésemos ahorrar calefacción y refrigeración, bajaríamos mucho el ahorro energético. ¿De acuerdo? Bueno, las ventanas son muy importantes a la hora de la eficiencia energética del edificio. Si una ventana no está aislada térmicamente y enciendo la calefacción, lo que hago es calentar la calle. Hace unos años, la prestigiosa revista Science se preguntaba cómo debería ser la ventana del futuro. Y dijo lo siguiente: en el verano debería ser así, una ventana que deja entrar la luz visible, pero no deja entrar la luz infrarroja, el calor. ¿De acuerdo? Y así ahorramos en refrigeración. En el invierno debería ser al revés, debería dejar entrar la luz visible, pero también la infrarroja, el calor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya lo sabéis, cada 6 meses cambiar las ventanas de casa. Ventanas de verano, ventanas de invierno. Parece que no os gusta. Bueno, pues podemos recurrir a la Smart Window, una ventana inteligente, una ventana dinámica que es capaz de regular el flujo de luz y calor hacia el interior. Eso es la Smart Window, una ventana inteligente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, con ayuda de lo que se llaman cristales líquidos.
que no se asuste, lo comento por encima. La materia puede ser un líquido, como este agua que tengo aquí, donde las moléculas se mueven libremente. Un sólido, como esta madera, donde están quietas. Y el cristal líquido es un estado intermedio de la materia en el cual yo puedo inducir un alineamiento de las moléculas, ¿de acuerdo? Aplicando, por ejemplo, un campo eléctrico, yo puedo alinear las moléculas. Bueno, pues entonces yo puedo jugar con las moléculas y alinearlas para que dejen pasar la luz o no la dejen pasar. Un cristal líquido es como una persiana molecular. Yo tengo una persiana que la bajo y no pasa la luz. Pues aquí sería lo mismo. Cristal líquido es una persiana molecular que permite regular flujo de luz y calor, ¿vale? Cuando hablo de luz, hablo en el sentido más amplio, luz visible y luz infrarroja, que es calor, ¿vale? Lo que os comentaba. Puedo recurrir también a otra tecnología conocida como fotocrómica. Vamos a ver lo que es esto. Fotocrómico es un cristal que en función de la intensidad lumínica se oscurece. Es decir, ese cristal está recubierto con un material fotocrómico, que en función de la intensidad lumínica, si hace mucho sol se oscurece, si hace poco sol se aclara. Y la mayoría de los materiales fotocrómicos se activan por radiación ultravioleta. El sol nos envía una radiación que es la suma de los 7 colores del arco iris, que percibimos como blanca, y también infrarroja y ultravioleta. Bueno, pues esa luz ultravioleta activa el material fotocrómico. Es como si yo hago así, la molécula es así, y no deja pasar la luz y el calor. Cuando quito la luz ultravioleta, la molécula se pliega, ¿vale? Esa es otra tecnología que existe, que puede existir no solamente en las ventanas de las casas, sino en las lunas de los coches, o por ejemplo lo que os comentaba, esta gafa fotocrómica que se aclara o se oscurece en función de la intensidad lumínica. Bueno, ahí veis ese vídeo, y claro, lo bueno del multimedia es que todo lo puedes manipular, ¿no? Esas transiciones ocurren, pero no tan rápido. Ese es el gran reto que tenemos hoy en materiales fotocrómicos, una transición rápida. Para pasar de claro a oscuro tarda por lo menos 1 minuto, lo mejor que hay en el mercado, y para aclararse de oscuro a claro, pues tarda por lo menos 1 hora. ¿Por qué? Porque las moléculas fotocrómicas, cuando están en estado líquido o gaseoso, tienen libertad de movimiento, pero cuando están en estado sólido, están como esposadas, les cuesta mucho moverse. Bueno, pues nosotros hemos conseguido aumentar muchísimo esa velocidad de transición, de hecho tenemos la más rápida ahora mismo. Lo que hacemos es meter esa molécula, la roja, en una red polimérica, que tiene nanocanales, entonces tiene libertad de movimiento. Aunque luego la lleva al estado sólido, la molécula está directamente rodeada por una red de polímeros con nanocanales que le dejan libertad, ¿de acuerdo? Y así conseguimos, por ejemplo, que este plástico, que está dopado con materiales poliméricos, fijaros, al iluminarlo con ultravioleta, automáticamente se oscurece. Y al quitarla, veis que rápidamente vuelve a aclararse, ¿vale? Bueno, para que veáis que no es un fotomontaje, pues lo he traído, ¿no? Aquí tengo esta luz ultravioleta, y no sé si veis cómo se ha oscurecido. Al pasarlo por aquí, automáticamente se oscurece el vidrio y al quitarlo vuelve a aclararse. Esto es una lámina polimérica que está entre 2 piezas de vidrio. Lo que tenemos hoy en las casas es un doble acristalamiento y en el medio hay una lámina polimérica, por ejemplo, de EVA, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos. El secreto es ese, que hemos dejado movilidad molecular. Le hemos quitado las esposas a las moléculas fotocrómicas. ¿De acuerdo? Ese es el truco. Bien. Esto es tecnología fotocrómica. Otra posibilidad es tecnología termocrómica. Es lo mismo. Lo que pasa es que en este caso el estímulo es la temperatura. En función de la temperatura se aclara o se oscurece el vidrio. Si la temperatura es alta, se oscurece para que no entre luz y calor, y viceversa. El reto que tenemos en este caso es la transición rápida, de nuevo, y la baja temperatura. Normalmente la temperatura de transición de claro a oscuro es 68 grados centígrados. Nosotros lo hemos conseguido con 35 grados centígrados. Aquí lo podéis ver, no me traje el hornillo, pero lo podéis ver, ¿no? Como al ponerlo a 35 grados centígrados, rápidamente van cambiando sus propiedades ópticas. ¿Lo veis cómo se está aclarando?
casi instantáneo. Veis aquí la muestra de referencia. Y al volver para atrás, al quitarla, vuelve a revertir a su estado original. Estos son materiales inteligentes, dinámicos. Están cambiando las propiedades ópticas. Quedaros con esto. Inteligencia igual a dinamismo. ¿De acuerdo? Bien. Materiales, cristales líquidos, materiales electrocrómicos, fotocrómicos, termocrómicos, todos ellos son materiales inteligentes, smart materials. En todos estos casos lo que hago es regular la cantidad de luz y calor que pasa, y lo que cambia es el estímulo. En el caso del cristal líquido o material electrocrómico, el estímulo es un impulso eléctrico, un campo electromagnético que alinea cristales líquidos. En el caso del fotocrómico, el impulso es la intensidad lumínica, y en el caso del termocrómico es la temperatura. ¿Vale? Bueno, pues esto promete una gran revolución. Hace un tiempo me preguntaban en MIT, en Technology Review, cómo iban a ser los materiales del futuro. Y yo decía, los materiales del futuro serán inteligentes y dialogarán con su entorno, proporcionando respuestas determinadas a estímulos específicos. Esa ventana de mi casa que automáticamente se oscurece para que no entre calor. ¿Vale? Hoy se habla mucho de la Smart City, la ciudad inteligente. Y nos dicen, una ciudad inteligente está equipada con sensores de forma que si hace mucho calor, mucha temperatura, automáticamente se enciende el aire acondicionado. Bueno, pues mucho más inteligente será la ciudad si no deja entrar el calor en verano. ¿Vale? Ese es el sueño de los materiales inteligentes. Estas ventanas, además de regular el flujo de luz y calor, pueden generar electricidad. Es lo que tenemos aquí. El sol tiene un grandísimo potencial. Fijaros, una sola hora de sol bastaría para abastecer las demandas energéticas de la humanidad durante todo un año. Si fuésemos capaces de atrapar toda la energía del sol, una hora de sol, un año de consumo energético de la humanidad. Aquí viene el sol, decía los Beatles, y aquí está la celda fotovoltaica, esta celda fotovoltaica de silicio, que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Esto fue inventado en los prestigiosos laboratorios Bell de Estados Unidos en el año 1954. En aquel entonces tuvo un gran despliegue mediático. Medios como el New York Times llenaban páginas y páginas, y el New York Times, año 1954, decía en portada: en los laboratorios Bell se acaba de inventar un dispositivo, la celda solar fotovoltaica, que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Y decía, el petróleo tiene los días contados. Lo cierto es que han fallado las predicciones, y a día de hoy la energía solar representa entre el 2 y el 3% del consumo energético mundial. ¿Por qué? Además de factores políticos y económicos, que los hay, es un problema de eficiencia. El sol, como os decía, nos envía una luz que es los 7 colores del arco iris, que percibimos como blanco, más el infrarrojo y el ultravioleta. Bien, pues estas celdas de silicio solo atrapan el rojo. De todo el espectro electromagnético, solo atrapan el rojo. Por eso son tan poco eficientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El gran reto es diseñar materiales que atrapen diferentes colores, diferentes longitudes de onda del sol. Y podemos recurrir a los denominados puntos cuánticos. Fijaros, un punto cuántico, también es un material inteligente, no es más que una agrupación de átomos y moléculas. Pero que dependiendo del número de átomos y moléculas, del diámetro del agregado resultante, cambian las propiedades ópticas. Si el punto cuántico es pequeño, absorbe el azul. Si es grande, absorbe el rojo. Esto es realmente fascinante. Si yo cojo una barra de acero y la parto a la mitad, conservo las propiedades. Pero en el nanomundo el tamaño importa. Selenio de cadmio, mismo material, dependiendo del tamaño, cambian las propiedades ópticas. Entonces, si yo quiero hacer un dispositivo que atrape lo máximo posible el sol, ¿qué tengo que hacer? ¿Se os ocurre la estrategia? Un cóctel. Efectivamente, mezclar todo. Un cóctel
porque así, mezclar todo, porque sí, entre todos estos puntos cuánticos consigo atrapar los diferentes colores del Sol. Y fue lo que hicimos en su momento en MIT para establecer el récord de eficiencia, ¿de acuerdo? Si el silicio solo atrapa el rojo, pues lo que hago es un cóctel de puntos cuánticos para que atrapen los diferentes colores del Sol. Bueno, estos puntos cuánticos, como os decía, es una revolución y no en vano han recibido el Premio Nobel de Química en el año 2023. Ahí tenéis esos puntos cuánticos en disolución, que os los voy a mostrar aquí. No sé si podéis ver los diferentes colores. ¿Lo podéis apreciar? Bueno, pues cuando dieron este Nobel, me puse muy contento porque uno de los Nobel, Bawendi, pues tuve el honor y el placer de colaborar con él en MIT. Bueno, y esta es la imagen que difundía la Academia Nobel entonces, que lo simboliza muy bien. Dependiendo del tamaño, cambio propiedades ópticas. Y este soy yo en el laboratorio. Le he pedido a ChatGPT que me dibuje. Y me dibujó. Y ahí estoy atrapando los colores del arco iris. A mí me gusta decir que los que investigamos en fotovoltaica tenemos un reto, es atrapar el arco iris. No me conformo con el silicio que atrapa el rojo, quiero atrapar todo. Bueno, pues esta imagen se la pedí a ChatGPT y yo creo que lo hizo muy bien, además me sacó joven y delgado, ¿de acuerdo? Quedaros con eso, jugamos a atrapar el arco iris. Y esas pinturas las podemos poner sobre una superficie opaca, pero también sobre una superficie transparente, sobre un vidrio. Y lo que tengo aquí es una ventana fotovoltaica. Una ventana que atrapa la luz del sol, la convierte en electricidad y hace girar ese pequeño hélice. No sé si lo veis. Podría ser una bioanimación, ¿verdad? ¿Os lo creéis o no? No os lo creáis. En ciencia hay que verificarlo todo empíricamente. Entonces lo vamos a verificar. Me he traído esta ventana fotovoltaica. Como no tengo el sol, traigo esta linterna que hace la luz del sol. Ilumino y no sé si veis girar el hélice. Ventana fotovoltaica, atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Y fijaros, aquí tengo una luz ultravioleta. Pues también la atrapa. Fijaros cómo gira. ¿Lo veis? Es lo que os decía. Jugamos a atrapar el arco iris y un poco más si podemos. El silicio solo atrapa el rojo. El gran reto de fotovoltaica es atrapar lo máximo posible. ¿De acuerdo? Ah, vale, sí. Muchas gracias. Te invito a colocar, ¿no? Sí. Ah, vale, muchas gracias. Estoy aquí sin enredado. Bien. Y también estamos esto puede ser de gran ayuda para los edificios de consumo energético casi nulo. Y también tenemos una investigación donde tratamos que un día, pues estos teléfonos, todo ese frontal de pantalla, pueda ser también una superficie de captura y generación de energía. ¿De acuerdo? Materiales fotovoltaicos técnicamente son materiales inteligentes. Por eso os digo que están entre nosotros. Materiales inteligentes son dinámicos o provocan un dinamismo. ¿Qué hace el material fotovoltaico? Convertir luz en electricidad. ¿De acuerdo? Bien. Nuestras casas necesitan energía. El teléfono necesita energía. Y las jirafas necesitan energía. Y a lo largo de la evolución nos han dicho que las jirafas con el cuello más alto sobrevivían porque tenían acceso a fuentes de alimento. El guepardo también necesita alimento, pero es carnívoro y tiene que correr detrás de una presa muy grande, muy rápida. ¿Os suena, no? Rodríguez de la Fuente. Eso es que ya no sois tan jóvenes. ¿Qué pinta el guepardo en una charla de fotovoltaica? Ahí veis esa eficiencia, esa ergonomía en la carrera. Y ahí está, finalmente atrapando a su presa. El guepardo tiene una velocidad punta de 120 km por hora, es un animal muy rápido, con una gran economía y eficiencia energética. Bueno, ¿por qué pongo esto en una charla de fotovoltaica? Fijaros, el guepardo no tiene ningún instinto asesino, pero tiene que cazar a su presa para comerla y generar energía. Pero fijaros la paradoja, para generar energía comiendo a la presa, previamente tiene que gastar energía corriendo detrás de ella.
Fijaros en esto, para generar energía hay que gastar energía. ¿Creéis que gasta más energía corriendo o recupera más energía comiéndola? Recupera más. Con ese balance energético positivo, por eso ha sobrevivido en la evolución. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Para generar energía hay que gastar energía. Para sacar petróleo del fondo del mar hay que gastar petróleo. Y por eso voy a poner esta fórmula, la única de la charla, es una fórmula que inventaron los americanos, que es la menos mala para decir cómo de buena es una fuente energética. Porque claro, la fotovoltaica, decíamos a veces, ¿es rentable o no rentable? Depende de las subvenciones, eso no es para medir. Para medirlo físicamente, ellos definen tasa de retorno energético, energía retornada por energía invertida. La tasa de retorno energética del petróleo actualmente es de 10. ¿Qué significa? Que gastamos un barril de petróleo y recuperamos 10. O sea, un balance energético de más 9. ¿Os parece bien? Pues hace un siglo era de 100. Obviamente, como cada vez hay menos petróleo, cuesta más sacarlo, se gasta más energía y va disminuyendo. Y esto lo pongo por lo siguiente. Hoy se habla del petróleo por todo el tema del calentamiento global. Es cierto, pero hay que mandar también este mensaje. Cuando el mundo vive una crisis energética con la que vivimos, no podemos seguir dependiendo de una fuente energética con esta tasa de retorno energético. ¿Y cuáles son las otras fuentes de energía? ¿Qué tasa tienen? Pues aquí las tenéis. El gas 8, el petróleo 10, el carbón, aunque yo sea de tierra minera asturiana, pues 12, la solar de los laboratorios Bell, la que tenemos en las calles, la del silicio, 12, lo que está en las calles hoy en día en fotovoltaica es todo silicio, ¿vale? La eólica 15, la nuclear 20, pero las simulaciones nos dicen que cuando cogemos estos puntos cuánticos o otras tecnologías y atrapamos todo el espectro, la tasa de retorno energético del Sol puede ser 35. Gasto una unidad energética para recuperar 35. Ya cambia la cosa. Aún así, tengo que decir la verdad, no somos los mejores. La hidráulica es la fuente de energía con mejor tasa de retorno energético, 80. Lo que pasa es que no tenemos suficientes ríos o la orografía adecuada para vivir exclusivamente de ellos. Fijaros en los chinos que están haciendo grandes centrales hidráulicas. Por eso hay que recurrir a la solar y estas alternativas. ¿De acuerdo? ¿Os aburrís o vamos bien? Vamos bien, ¿no? Bueno, todo esto lleva un coste. Efectivamente, nada es gratis. El coste de la transición energética. ¿Y cuál es el coste? A mí me gusta más hablar del coste de la no transición energética. La no transición energética nos está llevando a desastres como la Dana de Valencia. ¿Tiene que ver con el cambio climático? Por supuesto, y lo digo de forma valiente. El planeta se está calentando y se revela en forma de desastres naturales. Nos hablan calentamiento global, se derrite el hielo de los polos, sube el nivel del mar, es cierto. Los biólogos nos pueden explicar que como consecuencia del calentamiento global, pues enfermedades tropicales como la malaria se están desplazando a otras zonas del planeta. Bueno, pues también como consecuencia del calentamiento global aparecen eventos extremos. Entonces, ¿cómo es esto posible? Os lo voy a explicar con una analogía. Fijaros una esponja pequeña. Yo la mojo en agua y luego aprieto, recudo y sale un poco de agua. ¿Estaréis de acuerdo que si sumerjo en agua la esponja grande y luego recudo, sale mucho más agua, ¿verdad? Bueno, pues con el calentamiento global, con la temperatura, se está evaporando mucha agua que está en la atmósfera. Tenemos muchas esponjas atmosféricas, o como diría la revista Science, ríos atmosféricos cada vez más caudalosos. Cuando esos precipitan, no sabemos gestionarlos, no tenemos la capacidad. Entonces, cada vez habrá más desastres naturales. ¿De acuerdo? Si queréis saber más de esto, os recomiendo este libro de esta científica, es joven pero es la líder mundial, Otto, Tiempo enfadado, y habla de la ciencia de los eventos extremos. Fue una de las top 10 de la revista Nature en el año 2021 y está en el top 100 de mujeres más influyentes de la revista Time. Ella está demostrando cómo realmente el cambio climático, el calentamiento global, nos lleva a estos desastres naturales. ¿De acuerdo? Bien, creo que todos estáis convencidos de que es necesaria la transición energética, porque la no transición energética es mucho más cara. A ver, no todo lo hemos hecho mal, a veces lo hicimos bien, a medias, ¿vale? Esta es la bombilla incandescente. ¿Sabéis lo que pasa si la toco? Que me quemo. Esta bombilla lo que hace es calentarse y desprender luz y calor. El 95% se desprende en forma de calor y solo el 5% es energía lumínica. Es un gran derroche. Llegaron las bombillas LED, mucho más eficientes energéticamente, pero no tan buenas para la salud humana. Es decir,
Las bombillas LED son muy buenas para la salud del planeta, eficiencia energética, pero no para la salud humana. Ponéis cara de susto, ahora lo vamos a ver qué pasa. Una línea de investigación en la que trabajamos y trabajan diferentes laboratorios del mundo es Human Centered Lighting. ¿Cómo tenemos que diseñar las luminarias para que sean eficientes energéticamente y además respetuosas con el ser humano? Bueno, pues si quiero diseñarlas para que sean respetuosas, lo que puedo hacer es fijarme en el Sol. Porque la vida, desde que apareció en la Tierra, evolucionó con el Sol. O sea que tengo que diseñar bombillas que imiten al Sol. Bueno, ¿y cómo es el Sol? Si os fijáis, el Sol a lo largo del día no solo cambia de intensidad, sino de tonalidad, de espectro. Por la mañana, o sea, al mediodía, por ejemplo, a las 12 de la mañana, a la 1 del mediodía, la luz del Sol es muy blanca. ¿Eso qué significa? Que tiene mucho componente azul. La luz blanca es la suma de los 7 colores del arco iris. Cuanto más azul tenga, más blanca es. Cuanto menos azul tenga, más amarillenta es. Bueno, pues ¿qué nos dice esto? Así evolucionamos. Cuando al mediodía tenemos una luz muy blanca, significa que tenemos mucho azul. Entonces no segregamos melatonina, la hormona del sueño, y segregamos cortisol, ¿la conocéis? La hormona del estrés, de la energía. Cuando llega la noche tenemos poco azul, esa tonalidad amarillenta. Segregamos cortisol, perdón, no segregamos cortisol, pero segregamos melatonina, la hormona del sueño. Bueno, pues las luminarias del futuro van a ser así. Luminarias dinámicas cuyo espectro, cuya tonalidad va a cambiar. Ahí tenemos los 7 colores del arco iris, pero aquí con mucho azul y aquí con poco. Se llama lo que se llaman luces frías, luces cálidas, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy para la cama con una luz muy blanca? Pues significa que tiene mucho azul. Y entonces provoco una alteración de los ritmos circadianos, ritmos biológicos con una periodicidad de 24 horas. Bueno, aquí hay grandes biólogos, lo pueden explicar mejor, pero una de las cosas más fascinantes de la biología es que cada una de nuestras células tiene un reloj. Sabe qué hora es y sabe lo que hay que hacer. A una hora determinada segrega hormonas y a otra no. Estos relojes biológicos se sincronizan con un reloj central que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo, el cual a su vez se pone en hora, se sincroniza con el exterior a través de la luz. Cuando le entra un chorro de luz azul, el cerebro entiende que es de día y no segrega melatonina, y viceversa. Entonces, si yo voy a la cama y tengo una luz muy blanca, estoy confundiendo el organismo, que piensa que es de día, y no disfruto de un sueño reparador. Y eso tiene consecuencias nefastas para la salud humana. Cuando nos hablan de estilo de vida saludable, a mí me lo dice todos los días el médico: come menos, haz ejercicio. Lo sabéis, ¿no? La tercera pata tan importante es el sueño. Es importantísimo. Durante el día se producen daños moleculares en el ADN. Durante la noche, el taller de reparación molecular va haciendo su función. Es como un coche. Si lo estropeo y lo llevo al taller, todo va bien. Pero si se estropea más rápido que se daña, pasan cosas. Durante el día se acumulan proteínas tóxicas en el cerebro como las beta-amiloide y las beta-tau. El servicio de limpieza pasa por la noche, como en las ciudades. Si no duermo bien, esas proteínas se van acumulando y da lugar a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿vale? Entonces, el sueño es crucial para la salud. Que sepáis que hoy vivimos una epidemia mundial del sueño. No dormimos lo suficiente o de suficiente calidad. A mí me gusta decir que en esta sociedad actual, por la noche estamos medio despiertos y por el día medio dormidos. Eso se llama cronodisrupción, con consecuencias nefastas para la salud humana. Entonces, las luces del futuro deben de ser dinámicas. Bueno, cuando no se segrega melatonina, además de alterar los ritmos circadianos, hay otro efecto, y es que la melatonina es un antioxidante. Los científicos de materiales, sabéis que los materiales se oxidan, ¿vale? Pero tenemos sistemas para que no se oxiden. Bueno, pues nuestro cuerpo también tiene antioxidantes. Entonces, la melatonina es un antioxidante. Una célula que se oxida por radicales libres, pues al final acaba con la muerte celular. Pero, por fortuna, tengo especies reactivas de oxígeno que oxidan y antioxidantes. Cuando tengo melatonina bastante, esto se equilibra, es salud. Cuando no, esto es enfermedad. En definitiva, cuando esta luz lo que hace es inhibir secreción de melatonina con dos efectos: alteración de los ritmos circadianos, cronodisrupción, alteración de los relojes biológicos, y acelera el estrés oxidativo porque no tengo antioxidantes. O sea que el futuro va a ser dinámico.
van a ser estas luces que cambian de espectro. Esto es Human Centered Lighting, también conocido como Smart Lighting. Acordaros, inteligente significa dinámico, ¿vale? Y los LEDs en sí también son materiales inteligentes, son materiales electroluminiscentes, que convierten electricidad en luz. O sea que fijaros que los materiales inteligentes están aquí. Los LEDs y las células fotovoltaicas son las dos caras de una misma moneda. La célula fotovoltaica convierte luz en electricidad, el LED al revés, electricidad en luz, ¿vale? Y son los dos materiales inteligentes. O sea que algunos materiales inteligentes suenan a futuro, pero otros están aquí. ¿Y cuál es la novedad entonces? Pues que hay que mejorarlos, como todo, hay que sacarlos con mejores prestaciones. Esto es lo que os decía. Esto es terrible, estamos trabajando en diseñar filtros que eviten esto. Bien, vamos a ir ahora, hablamos mucho de energía, de transición energética, también de salud humana, esta visión holística, ¿no? LEDs que sean eficientes energéticamente y que cuiden la salud, pero vamos a centrarnos un poco ahora, para ir enfocando la parte final, en la salud humana. Según la Organización Mundial de la Salud, hay dos grandes problemas para la humanidad. La quimioterapia, en la cual los fármacos matan a células cancerígenas y a las sanas de forma indiscriminada, y también la resistencia bacteriana a los antibióticos. Nos lo pueden decir mucho mejor los biólogos. Las bacterias se van entrenando y aparecen cepas cada vez más resistentes. ¿Cómo afrontar estos problemas? Empezamos con el primero, con la quimioterapia. Esto es la novela Viaje alucinante de Isaac Asimov, llevada al cine bajo el título Viaje fantástico. Ahí se describía, Pedro, la fascinante historia de un submarino que se reducía a la mínima expresión y viajaba por el torrente sanguíneo matando a las células cancerígenas y dejando intactas a las sanas. Rompiendo el mayor estereotipo de la ciencia ficción, Viaje fantástico describe un emocionante viaje espacial, pero no al espacio exterior, sino al espacio interior. Cuando un importante científico es víctima de un atentado y sufre un trauma cerebral, sus colegas emplean una tecnología experimental para tratar de salvarlo. Mediante un proceso de miniaturización, los tripulantes del submarino Proteus son reducidos a un tamaño microscópico y luego inyectados a una arteria del paciente. Bueno, pues esto ya no es ciencia ficción, estos son nanopartículas inteligentes, nanopartículas contra el cáncer, que son capaces de incidir exclusivamente en las células cancerígenas. Las proteínas tumorales del cáncer son diferentes de las células sanas. Bueno, pues el profesor Robert Langer, que es uno de los pioneros de MIT, es el padre de la liberación inteligente de fármacos, sabe mandar esas nanopartículas teledirigidas para que maten a las células cancerígenas y dejen intactas a las sanas. Conseguimos así selectividad espacial y eliminar efectos secundarios de la quimioterapia, no se nos cae el pelo, se evita el sistema inmune. Otra forma de conseguir selectividad espacial menos conocida es la fotofarmacología. Fármacos activados por luz. Yo ingiero un fotofármaco. Ese fotofármaco se extiende por todo el cuerpo, pero solo donde ilumino, solo ahí se activa. Así que si yo tengo un cáncer en este brazo, me tomo el fotofármaco. Se extiende por todo el cuerpo, pero solo aquí donde ilumino, se activa. O sea que no me hace daño colateral. ¿Lo veis? Eso es una tecnología emergente y lo que conseguimos es eso. Además, puede ser reversible. Es decir, cuando apago la luz, vuelve a la forma farmacológica inactiva. Consigo entonces selectividad espacial y temporal. ¿Cómo funcionan los fotofármacos? Hay dos modalidades. Uno es, meto el fármaco en una caja, la fotocaja, y lo que hago es iluminar, la caja se rompe y se libera el fármaco. ¿Lo veis? Y otra posibilidad es un fármaco reversible, que al iluminarlo adopta una estructura molecular que es farmacológicamente activa, y cuando no ilumino vuelve a la original, que es farmacológicamente inactiva. Los fármacos son como una llave que abre una cerradura, entonces no vale cualquier estructura molecular. ¿Lo veis? Bueno, y esto, vamos a ver las aplicaciones. También en el campo de la resistencia bacteriana. Fijaros, esto es mi target, mi objetivo. Imaginaos que yo quiero matar el cáncer aquí, ¿no? Si yo me tomo un fármaco contra el cáncer convencional, desde que lo tomo empieza a hacer efecto. Luego llega al brazo, sigue haciendo efecto. Va por todo el cuerpo, sigue haciendo efecto, sigue matando células sanas. Y luego llega al ambiente y contamina. Y si en vez de un fármaco es un antibiótico, pasa lo mismo. Pero cuando queda aquí,
además de contaminar, las bacterias se van entrenando y se hacen resistentes, ¿vale? Porque tengo un antibiótico que es farmacológicamente activo. Cuando tengo la fotocaja, ¿qué pasa? Ilumino en el brazo. Entonces, hasta que no llega al brazo, es inerte. Pero aquí ya está activa. El problema es que luego ya, como rompí la caja, sigue haciendo efecto por el cuerpo y sigue contaminando el ambiente y permitiendo que se entrenen los fármacos o los antibióticos. Entonces, el mejor fotofármaco es el reversible, porque aquí al iluminar se activa y aquí está ya completamente desactivado. No hago daño al cuerpo. Aquí es una molécula inactiva, con lo cual los antibióticos las bacterias no se pueden entrenar, o los virus, ¿vale? Entonces, fijaros, la fotofarmacología es una tecnología emergente que va a permitir afrontar estos dos grandes problemas: quimioterapia y resistencia a los fármacos, resistencia bacteriana a los antibióticos. Esto ya fue premiado en el año 2016 con el Nobel de Química. Este Nobel de Química era a los nanomotores, los motores moleculares, y uno de ellos, el profesor Ben Feringa, es el padre de la fotofarmacología. Como él decía, motores activados por luz. O sea que lo que tenemos es, lo que el profesor Feringa ha desarrollado es un interruptor, que es la luz, que permite encender o apagar el fármaco. Una auténtica revolución. Bien, vamos a ir enfocando la parte final. Hemos hablado de muchos materiales inteligentes, ¿no? Electrocrómicos, fotocrómicos, termocrómicos, nos permiten regular la cantidad de luz y calor en función de un estímulo diferente. Hemos hablado de fotovoltaicos, electroluminiscentes, también son inteligentes, y los fotofármacos también son inteligentes, porque esa molécula es dinámica. Cuando la ilumino, cambia la estructura molecular y pasa a ser farmacológicamente activa. Hay mucha gente que fotofármacos los mete aquí, en fotocrómicos. A mí no me gusta, porque en ambos casos hay un cambio molecular, pero con fines diferentes. Aquí cambia las propiedades ópticas y aquí cambia la estructura molecular para hacerla o no farmacológicamente activa o inactiva. Bueno, pues esto es lo que os he estado hablando. Estos son Smart Optical Materials. Es mi campo de investigación. Dentro de los materiales inteligentes, yo trabajo en los ópticos, en los que tiene que ver con la luz. Pero hay más. Hay materiales de memoria de forma, que al calentarlos cambian su forma. Materiales autorreparables, los Cell Healing Materials, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para terminar, yo ahora podría decir, el siglo XXI, como dicen, es el siglo de la nanotecnología, el siglo de los materiales inteligentes. Pero yo no voy a decir eso. Yo voy a decir que el siglo XXI es el siglo de lo interdisciplinar. Los grandes retos de nuestra era requieren una aproximación multidisciplinar. Y voy a poneros un ejemplo que lo podría contar mucho mejor Margarita, que recibió además el Premio Nacional de Divulgación por esto: las vacunas de ARN mensajero que se han hecho famosas por el COVID, ¿no? En una vacuna convencional, lo que se hace es debilitar al virus, lo introducimos en el cuerpo y entonces se fabrican anticuerpos. Bueno, eso lleva un tiempo, debilitar e inactivar el virus, y además, bueno, pues no siempre se consigue inactivar del todo. Entonces, las vacunas de ARN mensajero es otro concepto diferente. La vacuna de ARN mensajero lleva unas instrucciones. Al introducirla en el cuerpo, en la célula, hay una fascinante nanofactoría molecular, los ribosomas, que leen las instrucciones del ARN y fabrican proteínas. En este caso, las espículas del coronavirus, ¿vale? Pero bueno, para no liaros, los que no sois técnicos, pensar que el ARN mensajero lleva instrucciones para fabricar proteínas del coronavirus, y así nuestro cuerpo reacciona fabricando los correspondientes anticuerpos. Esto es la tecnología del ARN mensajero que le ha valido el premio Nobel a Karikó y Weissman. Pero esto es solo parte de la película. Fijaros, este ARN mensajero en el cuerpo se degrada en segundos, minutos. Tiene que estar protegido en una nanocápsula, una caja molecular, una nanocápsula lipídica. Lipídica es grasa. Es como una grasa que envuelve al ARN, que lo protege para que no se degrade, y además que tiene como la llave para abrir la célula, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la tercera persona, Langer. Langer es el padre de esas nanocápsulas. Las vacunas de ARN mensajero tienen esas dos cosas: ARN mensajero, biotecnología, nanocápsula, nanotecnología. Esto es lo interdisciplinar que os decía. Grandes retos de nuestra era requieren esa aproximación. Y esto un poco es el simbolismo de esta botella. Un náufrago en una isla desierta. Aquí escribe el mensaje, pero necesita la botella que la proteja, si no se desharía. Las dos son importantes. Pues lo mismo aquí, necesito el
ARN mensajero y la nanocápsula que lo protege. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, voy a contaros una historia, porque las historias siempre son bonitas, ¿no? Este es el profesor Robert Langer, al que lo admiro, es ingeniero químico, es el más citado de todos los tiempos, trabaja en nanomedicina, es el padre de la liberación inteligente de fármacos, de la medicina regenerativa. Y esta es una foto que recuerdo con mucho agrado. Es el año 2010 en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Me encuentro con él un sábado a las 2 de la mañana. Le pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace aquí, profesor Langer? Dice, ¿qué haces tú? Y yo, hombre, yo soy un pobre becario, pues ¿qué voy a hacer? Trabajar a las 2 de la mañana, ¿no? Pero él era un profesor consagrado con el premio Tecnología del Milenio, todos los premios. Y me dijo, mira, ven aquí, con la ilusión de un niño de 18 años. Y me dice, mira, ven aquí, asómate al microscopio. Estoy encapsulando material genético. Esto tiene un potencial terapéutico tremendo. Y estaba investigando en B, porque nadie creía en eso. Entonces, en los ratos libres se dedicaba a encapsular ARN. Antes encapsulaba otros fármacos, pero ahora encapsula ARN. Dice, esto tiene un potencial terapéutico tremendo. Poco después creó Moderna, es uno de los cofundadores. A todos os suenan las vacunas de Moderna. Bueno, pues para terminar os cuento la historia, y es esta, la otra segunda parte de la historia. Este es el UCA, Hospital Universitario Central de Asturias. Cuando la pandemia de COVID, pues bueno, como todos, tuvimos todos familiares o amigos que murieron. Mis padres afortunadamente viven. Cuando les llevé a vacunarse al UCA, la enfermera les puso la vacuna y yo les dije, ¿qué vacuna les pusiste? Porque había varias, ¿os acordáis? Y me dijo, Moderna. Ese día me emocioné, porque esas nanopartículas que yo había visto en un microscopio ahora circulaban con ARN mensajero por la sangre de mis padres. Ellos también se emocionaron, porque conocían a Robert Langer, que les había hablado. Se emocionaron y además se animaron. Fue no solo una vacuna terapéutica, sino una vacuna de esperanza. Así que decidí escribir al profesor Langer. Y le dije, querido profesor Langer, en Asturias nos estamos vacunando con Moderna. Ahora miramos al futuro con esperanza. Muchas gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Y él me contestó con la humildad de los grandes. Querido Amador, la ciencia es una obra colectiva. Yo solo soy una parte de la cadena. Así que gracias también a ti, a todos los científicos y a los que creen en la ciencia y la tecnología. Así que en nombre de Robert Langer, gracias a los que estáis aquí, porque creéis en el potencial de la ciencia y la tecnología para hacer de ese pálido punto azul un lugar mejor. Con imágenes de ese pálido punto azul y con un pequeño vídeo del gran científico y divulgador Carl Sagan, vamos a terminar la charla. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.